Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les quiero hablar sobre los cuidados del rosal miniatura o como se conocen comercialmente y popularmente como rositas rococó, rositas pitimini, rosa mini, entre otros muchos nombres que pueden llegar a tener. Yo les comento que sus cuidados son casi los mismos que un rosal común de jardín, pero tienen sus pequeñas diferencias en los cuidados. Si conoces esta planta con otro nombre, comenta en la caja de comentarios con qué otro nombre la conoces. Respecto a su ubicación, bueno, es una planta que es para cultivar en exterior, no es una planta de interior. A pesar que he visto información en internet que mencionan que es una planta que se puede cultivar en interior, la realidad es que si ustedes van a cultivar esta planta en sitios de interiores, lo más probable es que la planta se les vaya a quedar sin hojas. Entonces es una planta que requiere más o menos 6 horas de sol diarias. Tengan en cuenta también las temperaturas, por ejemplo, si donde ustedes viven por las tardes es muy caluroso, entonces lo recomendable es que esas 6 horas de sol las tenga por la mañana, que es donde es más leve el sol, o sea, no hace tanto calor como lo hace en la tarde. Es una planta que se puede cultivar tanto en macetas como en el suelo. Bueno, cuando ustedes la ven, cuando las venden, vienen así en estos envases pequeños. Esta es una maceta número 11. ¿Qué quiere decir? Que tiene 11 centímetros de diámetro. Es una maceta que no es muy grande. Van a ver que siempre son compactas. Bueno, suelen venir más de una. Por lo general vienen 2, 3, hasta 4 suelen venir. Bueno, dependiendo. Algunos traen un poquito más, ¿no? Pero más de una seguramente traen. Bueno, entonces, es una variedad que se puede cultivar bastante bien en macetas. Pero cuando son así pequeñas, como es este caso, esta es una planta que no debe medir más de 15 centímetros, yo no la pondría a suelo directo porque es muy pequeñita. Yo la tendría cultivando en macetas hasta que sea un poquito más grande, ¿no? Para que tengan una idea, mire, yo la suelo cultivar en estos dos tamaños de maceta. Esta es una maceta número 22, o sea que tiene 22 centímetros de diámetro. Y esta es una maceta que es número 18, o sea, 18 centímetros de diámetro. Y para que tengan una idea, bueno, miren la diferencia del tamaño que hay, ¿no? Ustedes saben que mientras más grande la maceta van a tener una planta que sea más grande, ¿no? Pero eso también depende mucho de las variedades, porque hay algunas variedades de rosas miniaturas que no son grandes. Son pequeñitas que miden aproximadamente 20 centímetros y no crecen más que eso. Hay otras que crecen mucho más altas, pueden llegar a alcanzar unos 90 centímetros, un metro, un poquito más tal vez, ¿no? Pero lo que no va a variar va a ser el tamaño de la flor. El tamaño de la flor siempre va a ser igual. Respecto al tipo de suelo, bueno, ustedes saben que los rosales se cultivan en suelos que son fértiles, en suelos que sean ricos en materia orgánica. Yo los suelo cultivar en lo que se conoce como tierra mantillo, que también se conoce con otros nombres como tierra vegetal o tierra de hojas, que es una tierra que, como bien dice la palabra, es una tierra de origen vegetal que se crea por descomposición de restos vegetales, por lo general hojas de plantas. También se puede cultivar en humus de lombriz o tierra de compost. Como les he mencionado, lo ideal, tierra que sea fértil. Respecto al tipo de riego, bueno, durante primavera y verano es un riego que es frecuente, se riega dejando secar el suelo entre cada riego. La frecuencia de los riegos depende mucho de las temperaturas, o sea que si hace calor el suelo se les va a secar mucho más rápido, ¿no? Luego, algo bastante importante es que cuando ustedes vayan a regar, el agua la van a tener que colocar directamente sobre la tierra, ¿no? Hay que evitar estar mojando la planta porque eso nos puede ocasionar problemas de hongos foliares. Recuerden que la tierra debe estar bien empapada, también debe drenar bastante bien porque si se les se les puede llegar a encharcar, eso puede ocasionar que se les lleguen a podrir las raíces. Si ustedes mojan las flores, los pimpollos, eso puede ocasionar, principalmente en las flores puede ocasionar manchas, ¿no? En algún momento esta flor se mojó, por eso se ocasionaron las manchas. Luego también ocasiona en los pimpollos. Ustedes ven que el pimpollo tiene unas manchas marrones y eso es producto de que se ha mojado. Pueden pasar dos cosas, ¿no? Una, que se quede con la mancha y la flor llegue a abrir. Otra es que directamente se les ponga todo marrón y nunca abra. Bueno, eso es producto de un hongo foliar, un hongo, claro, que se llama botrytis. Por eso hay que evitar estar mojando las flores, los pimpollos y las hojas. Y principalmente y mucho más hay que ser muy cuidadoso con estas variedades que son miniaturas porque son muy propensas a este tipo de problemas. Luego, a mediados de otoño e invierno, cuando empiezan las bajas temperaturas,
ustedes saben que el riego se vuelve mucho más espaciado. No se riega tanto porque la planta suele entrar en letargo, suele estar en reposo. Entonces no es un riego que sea muy frecuente. Pueden dejar secar el suelo y puede permanecer seco por un tiempo y luego vuelven a regar, ¿no? O sea, no es tan frecuente como cuando hace calor. Respecto a los abonados, bueno, si ustedes utilizan tierras que sean fértiles para cultivar, no es tan necesario abonar. Por ejemplo, yo les renuevo la tierra una vez al año, o sea, cuando más o menos estamos en otoño e invierno, yo les suelo cambiar la tierra completamente y les pongo tierra nueva y con eso suelen estar el resto del año. Porque a los rosales les gusta mucho el suelo que sea rico en nutrientes. Entonces, lo más probable cuando está en macetas es que se acaben los nutrientes de un año para el otro, ¿no? Luego, por otro lado, si ustedes quieren potenciar las floraciones, o sea, y el desarrollo de la planta, se utilizan abonos que contengan nitrógeno, fósforo y potasio. Lo ideal es usarlo en partes iguales, como es el caso, bueno, de el triple 15, que es un abono químico que se llama así, triple 15, que lo tiene todo en partes iguales, ¿no? Luego otro abono fertilizante que es más orgánico, prácticamente es orgánico, es la harina de hueso, que es lo que yo utilizo. Como pueden ver, miren, se trata de esto. Es un abono orgánico a base de huesos y cartílagos. Es bastante fértil, es muy efectivo. Yo lo suelo utilizar mucho en macetas, pero en macetas que tengo elevadas, no en macetas que tengo en bueno, casi a nivel del suelo, ni mucho menos en los canteros. ¿Saben por qué? Porque resulta que la harina de huesos, como bien dice la palabra, está hecho de huesos, suele atraer perros y gatos. Entonces, para que no estén molestando, yo suelo usarlo en macetas que están en portamacetas o están en macetas que están elevadas para evitar que, bueno, las mascotas suelen estar rondando este tipo de fertilizante porque se lo quieren comer. Ahora bien, si ustedes saben camuflar el olor, o sea, si le pueden aplicar algún producto, en mi caso yo suelo utilizar un insecticida o un fungicida para camuflar el olor, porque esto se entierra pero el olor queda. Entonces hay que camuflarlo. Como el insecticida y el fungicida suelen tener aromas que son un poco fuertes y duran un par de días, tal vez 2 o 3, entonces eso puede ayudar a esconder el olor. Si ustedes se preguntan dónde se compran estos productos, bueno, estos productos, todo lo que es sobre plantas, todo lo van a conseguir en locales de jardinería y locales de agroinsumos, tal cual con este nombre. Bueno, en este caso se llama harina de huesos. Luego, fuera del uso de los abonos, ustedes saben que para inducir a que la planta siga floreciendo, lo que se hace es cortar las flores que se han marchitado o las floraciones pasadas para inducir a la planta a seguir floreciendo. Lo que se hace es, bueno, ustedes van a ver que debajo de cada flor hay una hoja que tiene 3 foliolos, que son estas de acá. Y luego viene una hoja que va a tener 5 foliolos o va a tener 7, ¿no? Eso depende mucho, a veces varía mucho de las variedades. Bueno, la hoja que tiene 5 foliolos, esa es la hoja que se llama hoja pentamera. Entonces, justo encimita de esa hoja que vamos a cortar. Bueno, en este caso es esta, miren. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5, que es esta de acá. Bueno, justo vamos a cortar por encima de esta hoja, justo tiene una yemita en la unión de entre la hoja y el tallo. Y bueno, es entonces de esa yema que va a generar rápidamente un nuevo brote y de ahí va a salir una nueva flor. Respecto a las podas, bueno, la poda se realiza entre otoño e invierno cuando no hay riesgos de heladas. Ustedes saben que las heladas fuertes pueden quemar los brotes tiernos, entonces es que se espera a que, bueno, las bajas temperaturas, cuando hay heladas, cuando hay nieve, bueno, todo eso pase y cuando no haya más riesgo de que pueda helar, entonces se poda. En el caso de los rosales miniatura, bueno, lo que se busca prácticamente es reducir su tamaño, o sea, se los reduce a la mitad y se trata de despejar el centro, ¿no? Si tiene ramas cruzadas hay que tratar de despejar. Es más bien darle como una forma de flor de loto. ¿Ustedes vieron cómo es la forma de flor de loto? Bueno, es así, ¿no ves? Es así. Bueno, entonces la parte del centro tiene que estar despejada y las ramitas que haya tienen que estar siempre apuntando hacia afuera. En el caso, cuando ustedes recién vayan a comprar un rosal miniatura, como es el caso de este que no es tan grande, es un rosal que prácticamente es chiquito, como les he mencionado, debe tener unos 15 centímetros de altura, no es lo ideal podarlo el primer año, ¿no? Yo lo podaría recién a partir del segundo o el tercer año. Mientras tanto, lo único que le haría serían despuntes en los que les voy a cortar los restos de floraciones pasadas y alguna rama que esté enferma o seca. Luego le daría alguna
algún despejamiento de las ramas que se hayan cruzado por el centro. Y fuera de eso no le haría nada más, ¿no? O sea, no lo voy a reducir de tamaño porque en sí ya la planta está chiquita. Respecto a los trasplantes, bueno, si está recién comprada la planta, ustedes la pueden trasplantar en cualquier momento. Solo hay que quitarla del envase y la vamos a trasplantar con toda la tierra que tiene. ¿Ven? La vamos a sacar, no le vamos a quitar nada de tierra y lo vamos a plantar así, tal cual. Como ustedes saben, bueno, hay que colocarlo, lo vamos a colocar en una maceta mucho más grande. Asegúrense que tenga orificios de drenaje, los tenga bien realizados. Yo estos los realizo con una barrita de hierro que está calentada. Entonces salen los orificios perfectos, bien redonditos. Y eso... y tengan en cuenta también dónde se lo hace. Siempre hagan los orificios en la parte que sea más profunda, porque van a notar que tiene una parte que es profunda, una parte que es más alta. Bueno, en la parte que es más profunda, ahí se hacen los orificios de drenaje para que el agua no se les vaya a quedar acumulada ahí. Luego van a proceder a colocar la tierra. Como ustedes saben, les he mencionado, hay que utilizar tierra que sea fértil, porque este tipo de plantas que son rosales, les gusta la tierra que sea rica en nutrientes. Vamos a tratar de emparejarla. Bueno, sacamos un poquito más. Y ahí está, ¿no? Porque nos tiene que quedar el espacio para que el agua pueda encajar, o sea, como tipo un canterito, ¿no? Vamos a terminar de rellenar. Como les he mencionado, lo que yo estoy utilizando se llama tierra mantillo. Es una tierra que es muy fértil, es una tierra de origen vegetal. Por lo general se crea por la descomposición de restos vegetales, en este caso hojas de plantas y algunas ramitas, como pueden ver. Y así nos va a quedar. Siempre después de cada trasplante siempre es recomendable tener que regar el vasito de agua. Y vamos a colocar para que la tierra se compacte bien, ¿no? Se quede bien adherida al resto de lo que sería el pan de tierra que tenía el rosal miniatura. Ahora, si ustedes lo que quieren hacer es trasplantar para renovar la tierra, bueno, eso se hace justamente junto con la poda, o sea, en la misma época que sería entre otoño e invierno. Cuando ustedes realizan la poda, ahí pueden sacar la planta, le pueden lavar las raíces y lo pueden plantar en una tierra nueva. No lo vayan a hacer fuera de época, o sea, primavera, verano no es recomendable. Una, porque hace calor y se les puede secar la planta. Y otra es también porque no sería lo más indicado. Respecto a la reproducción de esta planta, bueno, ustedes saben que la forma más fácil y sencilla de reproducir un rosal miniatura es a través de los esquejes, ¿no? O sea, es una variedad que por alguna razón es mucho más fácil de reproducir a través de gajos. Lo que van a utilizar, bueno, son esquejes de unos 10 centímetros aproximadamente, tal vez sean 5, y van a enterrar la mitad del esqueje en una tierra que tiene que ser húmeda. La tierra va a estar húmeda, se la coloca en ya sea sol de la mañana o luz filtrada, nunca en la sombra total. No vamos a dejar que la tierra se quede seca, tampoco vamos a regar innecesariamente, o sea, no vamos a regar si no lo necesita. Y es así que, bueno, se puede llegar a reproducir esta planta. Es bastante fácil, no es nada complicado. De hecho, si ustedes utilizan hormonas de enraizamiento, es mucho más probable que lleguen a enraizar todos los esquejes que ustedes planten. Pero si ustedes no los utilizan, igual les van a enraizar. El otro método de reproducción es a través de la siembra de semillas. Bueno, hicimos unos cuantos videos, creo que 3 videos aproximadamente, sobre lo que sería la germinación de semillas de rosales. Algo a tener en cuenta es que cuando nacen los rosales a través de semillas, siempre hay cambios, ¿no? No va a ser una copia exacta, o sea, no es una réplica exacta de la planta madre, sino que como es un híbrido nuevo, algún cambio va a traer, ¿no? Ya sea el color se va a alterar, va a tener algún cambio en el perfume o algo, ¿no? Siempre algún cambio tiene. No salen 100% exactos, pero si ustedes quieren que la planta les salga una copia real, o sea, tener un clon exacto de la planta, lo tienen que hacer a través del esquejado. Luego se puede hacer por injerto, pero bueno, eso es un método que casi nadie utiliza, porque hacerlo por esquejado es bastante fácil. Luego también se puede hacer por acodo aéreo, pero eso más es cuando las plantas son plantas que son un poco grandes, ¿no? Pero como les he mencionado, hacerlo por esquejes resulta bastante fácil. Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, puede tener las mismas plagas que los rosales normales. Puede tener problemas con pulgones, cochinilla, arañuela y puede sufrir el ataque de hormigas cortadoras.
Para prevenir todo esto, lo recomendable es utilizar un insecticida, ya sea sistémico o puede ser algo más orgánico, que lo pueden utilizar una vez cada cierto tiempo, o sea, siempre tienen que estar viendo la planta. Por ejemplo, se puede utilizar agua jabonosa para controlar este tipo de plagas, pero esto siempre ustedes tienen que estar revisando la planta. Si ustedes ven que hay algún pulgón, hay alguna cochinilla, tienen que estar utilizando algún producto. Cuando se utilizan insecticidas químicos, por lo general el tiempo aproximado de que se usan son de 15 a 30 días, ¿no? Los sistémicos son 30 días y los que no son sistémicos cada 15 días. Y con eso vamos a evitar que este tipo de plagas esté rondando la planta. Luego, como les mencioné anteriormente, esta planta suele tener muchos problemas de hongos foliares, y esto es lo que le diferencia de las otras variedades de rosales de crecimiento normal. El problema con esta variedad viene porque son plantas que son muy compactas, o sea, tienen muchas ramas. Acá les voy a mostrar una. Esta se ve así un poco desastrosa porque ustedes saben, y los que me siguen en Facebook, saben que hace algunos días tuvimos un temporal y nos cayó media hora de granizo, o sea que esto está como apedreado, ¿no? Pueden ver, miren la cantidad de ramas que tiene. Al ser variedades que son muy compactas, entonces se vuelven como muy susceptibles al ataque de hongos. Puede sufrir el ataque de oidio mildew, que es un hongo que forma una película, que forma como un polvillo blanco recubriendo las hojas. Puede ser botritis, que se origina en los pimpollos o en las flores, que se ponen marrones. Aquí les había mostrado un pequeño caso. Que eso se origina por mojar, exactamente. Se mojan los pimpollos y las flores y eso origina que tenga botritis. Por lo general, cuando es muy avanzado el problema, el pimpollo nunca llega a abrir, se pone marrón o puede llegar a formar pelusa. Y la flor también se puede llegar a poner marrón e incluso puede llegar a formar como una pelusa que luego libera esporas y el hongo se sigue expandiendo. Luego otro problema se origina también en las hojas, que es la mancha negra, ¿no? Que forma manchas circulares de color oscuro, y eso es indicio de que es mancha negra. Para evitar también todos estos problemas, como les he mencionado, hay que evitar estar mojando la planta, aunque si la planta está en el exterior y en época de lluvia, lo más probable es que llegue a acarrear problemas de hongos foliares, salvo que ustedes vayan y la planta la muevan, si estando en maceta, la muevan a un sitio que esté protegido de la lluvia y luego la vuelven a sacar nuevamente al exterior. Pero cuando son plantas que están plantadas directamente en el suelo, eso es imposible de hacer y está propensa al clima. En todos estos casos siempre es preferible utilizar un fungicida periódicamente, o sea, lo vamos a utilizar cada 15 días, cada 20 días o por lo menos una vez por mes para evitar el ataque de hongos foliares en esta planta. Como les he mencionado, es una variedad que es muy susceptible a contraer este tipo de problemas. Yo les menciono acá, les muestro dos productos que estoy utilizando. Como pueden ver, miren, acá tenemos dos productos. Este es un caldo bordelés, que es un fungicida a base de cobre que suele venir en polvo. Es un polvo que es un verde como turquesa. Y luego está el otro fungicida que también es químico, que viene líquido, que es para disolver en agua. En ambos casos ustedes ven que se pueden comprar en locales de jardinería o locales de agroinsumos como fungicida, ¿no? Ese es el nombre. Siempre me han preguntado, ¿cómo se llama el fungicida? Bueno, el fungicida se llama fungicida. Marcas hay muchas y vienen en distintas presentaciones. Esta es una presentación de 1 litro y vienen presentaciones que son mucho más chiquitas, como de 100 centímetros cúbicos, ¿no? En el caso de esto también hay varias marcas, pero en todos los casos siempre van a fijarse que siempre dice fungicida. Luego otro problema que puede llegar a tener es la clorosis férrica, ¿no? La clorosis férrica es una deficiencia de hierro que se presenta con una decoloración de las hojas. Principalmente empieza en las hojas nuevas, en las hojas que están arriba, y se va extendiendo hacia las hojas más viejas, ¿no? Van a notar que la hoja se empieza a decolorar, pasa de un color verde a un color amarillo, pero mantiene las nervaduras verdes. O sea, las líneas que se pueden apreciar se van a mantener verdes, pero el resto de la hoja va a ser amarilla. Bueno, eso es clorosis férrica y se puede solucionar con un sulfato de hierro o un quelato de hierro. En este caso yo les muestro, esto es sulfato de hierro. Esto se debe aplicar una vez por mes durante primavera y verano. Las dosis dependen mucho del tipo del envase, de la maceta y dónde está cultivada la planta y el tamaño de la planta, ¿no? O sea, hay variación, pero cuando es una planta que es pequeña, mayormente se utiliza una cucharada sopera, que se hace un surco alrededor de la planta a unos 10 centímetros de distancia del tronco y se va esparciendo, luego se tapa y se riega. Igual esto también se llama sulfato de hierro y el otro también se llama quelato de hierro. Vienen varias
presentaciones, vienen distintas marcas. En este caso yo estoy utilizando, bueno, esta marca, que no es promoción, que viene una presentación de 5 kilos. También vienen unas presentaciones que son mucho más chiquitas, que son aproximadamente, creo que es de medio kilo. Entonces eso depende mucho de las necesidades que ustedes tengan. Si tienen muchas plantas, quizás les conviene comprarse algo grande. Si no tienen tantas plantas, quizás algo más chiquito les vendría bastante bien. Bueno, aparte de solucionar el problema de la clorosis y prevenir el problema de la clorosis, van a mantener una planta que va a hacer que tenga unas hojas que sean completamente verdes, brillantes. Y eso es debido a esto. La diferencia entre quelato de hierro y sulfato de hierro, bueno, resulta que el sulfato de hierro, eso actúa directamente sobre la deficiencia del mineral en el suelo, mientras que el quelato de hierro actúa como un nivelador de acidez. Por ejemplo, si el suelo está muy ácido debido a que el agua contiene cal, o ustedes han estado utilizando algún acidificante en el suelo, eso puede elevar la acidez del suelo. Entonces, un suelo demasiado ácido puede provocar que la planta tenga clorosis férrica. A consecuencia de eso, bueno, lo ideal es utilizar un quelato de hierro que actúa como un nivelador de acidez. Nivela la acidez del suelo y aparte de eso les va a aportar el hierro que está necesitando la planta. Luego, como datos extras, les puedo comentar que el origen de las rosas miniaturas es un poco desconocido, o sea, no hay un dato certero que nos ubique en un tiempo y lugar. Lo que se sabe es que en el siglo XVII ya existían, eso sería alrededor del año 1600, que para ese entonces los rosales miniaturas eran mutaciones de rosales antiguos como las gálicas y las centifolias. Una característica de la época es que, bueno, esos rosales miniaturas solo florecían una sola vez por año, a diferencia de los actuales, que son plantas que repiten floraciones, o sea, pueden estar floreciendo casi todo el año, aunque no es lo más recomendable, o en algunos casos, bueno, algunos dejan de florecer cuando empieza el descenso de temperatura porque empiezan a entrar en un descanso, por así decirlo. Tomando en cuenta que estamos hablando sobre rosas miniaturas, les voy a mencionar a uno de los grandes rosalistas de rosas miniaturas que hubo, que fue el catalán Pedro Dot Martínez, que falleció en el año 1976, era un español, que creó muchas variedades de rosas miniaturas. Él empezó a cultivar y a crear rosas miniaturas en una época en la que casi nadie cultivaba rosas miniaturas, ¿no? Él siempre buscaba algo que fuese fuera de lo normal, algo que no sea lo cotidiano y lo clásico, ¿no? Entonces fue así que empezó a cultivar y a crear las variedades de rosas Dot que todavía existen hasta el día de hoy. Y una de esas es, bueno, es esta justamente, que se trata de una micro miniatura que yo lo he mostrado en alguna otra ocasión, e incluso lo he mostrado por Facebook en varias oportunidades, que seguramente les voy a estar dejando fotografías para que puedan apreciarlo. Esta es una micro miniatura que se llama Sí, es una creación de su autoría en el año 1957 que se da origen a este rosal que se llama Sí. Pueden apreciar, miren, el tamaño de las hojas y miren lo que es este otro, que también es una miniatura, ¿no? Bueno, la diferencia entre uno y otro es que el de hojitas chiquititas, el que les estuve mencionando, está catalogado como el rosal, que tiene las rosas más pequeñas del mundo. Y bueno, en todos los sentidos también, porque incluso las hojas son pequeñas. Miren este, que nada que ver, es mucho más grande. Y miren esto, ¿no? Este es un pimpollo y las flores incluso están catalogadas como que la rosa de este rosal es del tamaño de un grano de arroz. Imagínense lo chiquitito que es. Es súper chiquitito, tiene flores blancas, es muy bonito, muy compacto. Y bueno, les quería mencionar ese pequeño detalle. En este caso de quien fue un gran cultivador de rosas miniaturas como lo fue Pedro Dot Martínez. Luego, una opinión personal. Otras personas pueden opinar distinta, claramente, pero bueno, en mi punto de vista, yo considero que un rosal miniatura no es un rosal que sea para una planta, para una persona que recién se inicia en el mundo del cultivo de las plantas, en el mundo de la jardinería, porque es una variedad que presenta muchos problemas de hongos precisamente. Como les he mencionado anteriormente, es bastante propensa a tener estos problemas. Entonces, como tiene estos problemas de hongos, no se las recomendaría para una persona que recién inicia, ¿no? Quizás yo les diría, inicien con una variedad normal. A medida que van ganando experiencia en el cultivo de una rosa normal, yo les diría que recién empiezan a probar cultivando rosas miniaturas.
Pero como les he mencionado, esto es simplemente una opinión personal. Luego, como les había mencionado también, para prevenir los problemas de hongos foliares hay que estar aplicando constantemente fungicidas para que la planta no se les vaya a enfermar. Bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad que a mí me encantan las rosas miniaturas, me gustan mucho cultivarlas, las cultivo hace algún tiempo. Hubo un tiempo que las coleccionaba, tenía muchísimas. Así que, bueno, espero que a ustedes también les guste. Recuerden que tenemos una página en Facebook que se llama El Rincón de Toshio. También tenemos un grupo en la misma red social que se llama Locos Diamante por las Plantas / El Rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.